ahora entramos en el segundo hito. Todo lo que ha sido la crisis mundial, ¿no es cierto?, el surgimiento de Hitler como caudillo y después dictador, el nacionalsocialismo, el movimiento de Schoenstatt se va desarrollando, pero va siendo cada vez más, junto con todas las organizaciones católicas, reprimido. Tiene que ir poco a poco metiéndose en segunda línea, en tercera y en las catacumbas. El padre Kentenich, con mucha visión, empieza a mandar a algunas hermanas marianas muy jóvenes a diversos continentes, a Australia, a Sudáfrica y a Latinoamérica. Un acto muy arriesgado del padre y también muy visionario. En 1936 ellas llegan a Chile. En el otro panel salían los padres palotinos, que llegaron en el 32 y 34, acá a Chile también. Y vamos avanzando hacia el segundo hito. Entre paréntesis, acá está Pablo Picasso, que todos lo conocemos, ¿no es cierto?, marca una época, la nueva época del arte moderno, en el fondo está marcado por él. En la medida que el nacionalsocialismo se fortalecía, ¿no es cierto?, se veía el futuro bastante negro para la Iglesia y para las comunidades cristianas, católicas, y en concreto también para Schoenstatt. Y eso hizo que el padre Kentenich llevara a la familia a profundizar la alianza de amor con la Mater y que la coronara como reina. La vemos acá, está con su corona, para que ella protegiera el lugar de Schoenstatt y pudiera, digamos, también crecer en espíritu de entrega, lo que veía el padre Kentenich que iba a venir, que iba a ser muy duro. De hecho, ya habían identificado al padre Kentenich como la cabeza de este movimiento. Se sabía que el movimiento no simpatizaba con Hitler, con el nacionalsocialismo, y a través de unos cuadernos de apuntes que encontraron, lo ubicaron, quién era este padre Kentenich, y mientras él daba un retiro, en Schoenstatt a sacerdote aparece la Gestapo a llevárselo preso. Él les dice que no les conviene en ese momento que se lo llevaran preso porque había mucha gente de muchas partes de Alemania, sacerdotes, y dice que él después se va a presentar al cuartel de la Gestapo libremente. Y de hecho así lo hace, termina el retiro en el cuartel de la Gestapo, es interrogado, y ahí la Gestapo nos mete durante un mes en un búnker, en una mazmorra, sin agua, sin luz, sin nada, comida mínima, sin agua, no, le daban agua para tomar, digamos, pero no estaba en el fondo ahí, en una mazmorra. Era antes eso un banco, eran los lugares donde se guardaba el dinero, digamos. Ahí el padre Kentenich sale del búnker bien, para sorpresa de todos, porque nadie resistía eso psicológicamente. Era para liquidar psicológicamente a una persona. Y él dice después, digamos, pude tener un tiempo tranquilo. Hizo su retiro espiritual ahí de un mes en esas condiciones. Lo llevan a la cárcel luego de Coblenza. Y ahí la cosa se ponía más fea, porque normalmente muchos de los prisioneros, ¿no es cierto?, eran mandados al campo de concentración. Sabemos que, entre tanto, estaba muy fuerte la persecución de los judíos, y los campos de concentración ya estaban en plena vigencia. Dachau había sido el primer campo de concentración, campo de trabajo lo llamaban, a diferencia de los otros que eran campos de exterminio, como Auschwitz. De hecho, el padre Kentenich es trasladado al campo de concentración de Dachau. Perdón, antes hay algo que es muy importante. En la cárcel de Coblenza
un antiguo convento, tenía una torre, la vemos acá, y las hermanas marianas y algunos padres palotinos habían convencido al doctor, el médico, que tenía que dar el pase para el campo de concentración a los prisioneros. Y estaba dispuesto este médico a decir que era inepto para el campo de concentración porque tenía de hecho un pulmón, ¿no es cierto?, dañado, necrosado. Y el padre Quentenich dice que no. Desde acá, desde esta torre se veía su celda y le rogaban que por favor se presentara, que el médico esperaba. Y él, el padre Quentenich, en oración ante Dios, siente el llamado a no presentarse, lo que equivalía a decir: voy a terminar el campo de concentración, donde ponía a su vida en juego, digamos, y con todo lo que significaba eso. Pero él sintió que tenía que asumir esa posición y pasivamente quedarse ahí y ser llevado, por lo tanto, después al campo de concentración. Por eso es muy importante esta época, en la cual se da otra cosa que también marca decisivamente este segundo hito. Porque estando el padre en esta cárcel de Coblenza, viene la Navidad y una hermana mariana escribe una carta al niño Jesús, supuestamente, ¿no es cierto?, pidiéndole el milagro de la Nochebuena, con lo cual quería decir que el padre saliera libre. Le hacen llegar esta carta porque no era imposible llegar para las hermanas o los padres a través de algún emisario que iba y venía de la cárcel, digamos, con un gendarme o lo que sea, y el padre recibe la carta, la lee y le responde. La hermana se llamaba María Engart, literalmente Jardín de María. Y el padre le dice: si ustedes se convierten en un jardín de María y aspiran seriamente a la inscripción, que era el paso que venía después de la poder en blanco, es la disposición a asumir la cruz positivamente. Si ustedes hacen eso, yo voy a salir libre. Y ahí a través de esa cosa tan simple, de ese hecho tan insignificante aparentemente, se empieza a desarrollar una corriente que después se llamó, ¿no es cierto?, el Jardín de María, la corriente del Jardín de María. El Padre se ofrece por nosotros y la familia, las hermanas se ofrecen por el Padre. Se crea esta alianza de amor, digamos, entre la cabeza de la familia y la familia misma, que va a dominar después todo el tiempo. Le decía, el padre va al campo de concentración. Acá hay una foto con él cuando llega al campo de concentración, ¿no es cierto? Le sacan ropa, todo, digamos, y entra a un lugar que era tremendo. No vamos a explicar aquí qué es lo que era la vida del campo de concentración, pero ahí el padre, digamos, asume todo eso, realiza una actividad increíble dentro de las posibilidades. Escribe libros, él no los escribe, los dicta. Dicta en una de las cosas que hizo ahí 6.000 estrofas de 4 versos, ¿no? Versos son las líneas. Y otros, la piedad instrumental, una cantidad de cosas hizo ahí en el campo de concentración, junto con el apostolado que hacía con los sacerdotes. Había un gran número de sacerdotes alemanes, polacos y de otras naciones. Funda la Internacional, funda en el campo de concentración, simbólicamente hay que decir, ¿no es cierto?, los Hermanos de María y el Instituto de las Familias, que de la nada prácticamente. Pero él da esos pasos que han sido muy importantes para Schoenstatt. Posteriormente, poco a poco fue tomando cuerpo eso que el padre inició, como les digo, con pura fe y porque veía que eran sumamente importantes para el futuro de Schoenstatt. Y esto es entonces todo lo que significó
el segundo hito. O sea, algunas cosas que le he podido decir, ustedes van a ver otra acá. En esta esquina está el Pío XII, que fue muy importante, las encíclicas que él publicó, es el Papa del tiempo del nazismo, ¿no? Y acá algunas fotos de lo que eran los campos de concentración. En este panel vemos todavía algo del campo de concentración. Karl Leisner, que es ordenado sacerdote y celebra su primera misa en el campo de concentración de Dachau. Él es beato actualmente, ¿no es cierto?, reconocido como mártir. En 1945, el padre Kentenich es liberado, o sea, todos son liberados, ¿no es cierto?, los que estaban en el campo de concentración. Y el padre sale libre. Acá lo vemos en una foto bien interesante porque no había medio de cómo llegar a Schoenstatt, porque estaba en el sur de Alemania, cerca de München, Dachau. Era largo el camino, fue toda una odisea esa. De hecho, el padre llega y con mucha fuerza, ¿no es cierto?, siente, Schoenstatt tiene que llegar a la iglesia. Todo lo que hemos vivido, la corriente del Jardín de María, el 20 de enero, por supuesto, el 18 de octubre, todo lo que la historia, lo que ha pasado acá, es un don inmenso de Dios, pero es para la iglesia. La espiritualidad, la pedagogía que hemos podido vivir nosotros, dice el Padre, no es para nosotros, es para llevarla a la iglesia para que surja una nueva cultura, una nueva manera de vivir el cristianismo. Esa es la idea que tiene el Padre y sale con un espíritu de victoriosidad. O sea, tenemos que, decía, acarrear el carro de triunfo de la Mater. Él está pensando que es necesario llegar a los pueblos latinos, porque veía que en el centro de Europa, digamos, el terreno cada vez era más difícil para Schoenstatt. Piensa en los latinos, que son marianos, donde todavía existía, ¿no es cierto?, una cultura mucho más humana, digámoslo así, de vínculos personales, de familia, etcétera, cosas que son muy importantes en la pedagogía del padre Kentenich. En todo caso, él sale, se funda el Instituto de los Sacerdotes Diocesanos de Schoenstatt. En el campo de concentración había, les dije, fundado el Instituto de las Familias, y en el año 46 está la fundación del Instituto de Nuestra Señora de Schoenstatt. Ahí está con la primera superiora, Frau Gramblich, que es otro de los institutos importantes en Schoenstatt que surgieron, en este caso, ¿no es cierto?, inmediatamente después del nazismo, de la vivencia de Dachau. Aquí abajo vemos varias escenas, dentro de ellas a Gabriela Mistral, Albert Camus, digamos, escritores como Erich Fromm, etc. Ustedes pueden verlo, pero tratando de mostrar al padre no está en el aire. Si Albert Camus escribe La peste, ¿no es cierto?, es justo lo contrario lo que quiere Schoenstatt. Quiere el existencialismo, es estar desesperado en un mundo en que no existe Dios, en que el hombre lucha con la nada, como decía, ¿no es cierto?, Sartre, el hombre viene de la nada y lo único seguro es que va a la muerte. En ese contexto, y por otro lado, ¿no es cierto?, personas como Erich Fromm, que son muy cercanas también en el pensamiento de lo que presentaba el padre Kentenich. El padre parte con esa idea de tengo que ir a ver a los padres palotinos que habían schoenstattianos en los diversos continentes, y las hermanas marianas, digamos, que no había tenido contacto con ellas durante todo el tiempo de la guerra. Pero también, como les decía, venía con el anhelo de que Schoenstatt arraigara en los pueblos latinos. Y así llega en 1947, llega a Latinoamérica. Brasil, Uruguay, donde se había hecho durante la guerra el primer santuario filial
Esa historia seguramente ustedes la conocen. Y después Argentina y después Chile. En 1947, de hecho, llega acá a Chile. Entre paréntesis, es el año en que yo lo conocí al padre. La primera vez que vino, 47.